Mi nombre es Elena Hartwell. Y ese día de Acción de Gracias. Mi hija, mi única hija. Me miró como si fuera una mancha en su vida tan perfecta. La familia de su marido. Vestida con seda, sonriendo con orgullo. Ni siquiera se molestaron en ocultar su desprecio. Para ellos, yo era una carga. Algo que deberían haber dejado atrás hace mucho tiempo. El golpe final llegó en forma de porcelana rota. Un jarrón que decían que valía más de 10,000 pesos. Pero, que son 10,000 pesos comparado con las décadas de sacrificios que mi esposo y yo hicimos para criarla. ¿Qué es un jarrón comparado con las noches en las que pasamos hambre, para que ella pudiera comer? ¿Qué son los inviernos que nos congelamos para que ella estuviera calentita? No importó. Esa misma noche, me echó al frío. Sin explicación, sin dudarlo. Un jarrón roto fue suficiente para borrar toda una vida de amor. Recuerdo estar sentada en la acera, mis manos temblando, llorando. No por el frío, sino por la fractura, que atravesó mi corazón. Esa noche creí que lo había perdido todo. Pero ya no, las lágrimas se fueron. El dolor se convirtió en determinación. Y ahora es su turno. Aprenderá una lección de mí. Antes de comenzar la desgarradora historia de Elena, tómate un momento para darle like a este video, y suscríbete al canal. Tu apoyo significa mucho, y me da fuerzas para seguir compartiendo historias familiares importantes todos los días. Siempre me había encantado el otoño. La forma en que las hojas susurraban al caer, alfombrando las calles de Clearview, con tonos dorados y carmesí. A los 63 años, viviendo sola como viuda en mi tranquilo pueblo de Ohio, valoro más que nunca estas pequeñas alegrías. Pero esa mañana de Acción de Gracias sentí algo diferente. Una emoción mezclada con un nerviosismo en mi pecho. Decidí, impulsada por el deseo, de sorprender a mi única hija, Linda, en su lujosa casa de Nueva York. Había pasado demasiado tiempo desde que compartimos unas vacaciones. Demasiado tiempo. Empaqué con cuidado mi vieja y desgastada maleta, pasando la mano sobre el cuero ya descolorido, recordándome que esta visita era una buena idea. Había imaginado la expresión en el rostro de Linda, innumerables veces durante las últimas semanas. Sus ojos abiertos de asombro y alegría. Su voz llena de emoción. «Mamá, viniste», exclamaba, jalándome hacia adentro, ansiosa por presentarme a la familia de su esposo. Mi corazón se calentó al pensar que, tal vez, solo tal vez, esto arreglaría la distancia que se había creado entre nosotros. El viaje fue largo y solitario, y mientras el autobús Greyhound traqueteaba por las millas, hacia la ciudad de Nueva York, mi emoción poco a poco se convirtió en nervios. ¿Qué pasa si Linda no quería esta sorpresa? La duda me asaltó, y de repente, una sensación incómoda de miedo me invadió. El cielo se oscureció afuera, y las nubes pesadas parecían reflejar mi creciente ansiedad. Aún me repetí que la familia lo era todo, y seguramente Linda se alegraría de verme. Cuando finalmente llegué al vecindario, donde mi hija ahora vivía, me detuve, sin aliento. Las calles anchas y limpias estaban llenas de mansiones grandes, majestuosas e intimidantes. La casa de Linda se alzaba imponente, con sus puertas ornamentadas cerradas herméticamente, como si se protegieran de extraños como yo. Mi humilde presencia se sintió inmediatamente fuera de lugar. Vestida como estaba con mi modesto abrigo de lana y mi vestido ya descolorido. Aún así, levanté la cabeza, sacando valor de las palabras de mi madre. La dignidad no tiene nada que ver con la riqueza. Mientras caminaba por el largo camino de entrada, la grava crujía suavemente bajo mis zapatos gastados. Vi a través de las ventanas, brillantemente iluminadas, el cálido resplandor de Linda, preparando la mesa de Acción de Gracias. Mi corazón latía rápido de nervios. Qué maravilloso sería sentir su calidez, conectarme con ella una vez más. Respiré profundo, y llamé suavemente a la puerta, que brillaba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La puerta se abrió, revelando a una joven alta y bien vestida. Su mirada recorrió rápidamente mi modesto atuendo, antes de parpadear brevemente, con algo parecido a irritación. Se apartó, haciendo un gesto vago hacia el comedor. Linda llamó por encima del hombro, con algo de molestia. «Alguien aquí para ti». Linda apareció momentos después. Y al verme, sus ojos se abrieron. No de alegría, sino de sorpresa y preocupación. Su rostro se sonrojó rápidamente.
de un rojo profundo y doloroso. Mamá, tartamudeó, claramente sorprendida. Su voz sonaba fría y entrecortada. ¿Qué haces aquí? Mi corazón se hundió, y la vergüenza me invadió, caliente y abrumadora. Me sentí de repente muy pequeña, deseando desaparecer. Forcé una sonrisa temblorosa. Sorpresa, cariño, pensé. Pensé que vendría a pasar el día de acción de gracias contigo. Linda dudó, mirando nerviosamente hacia el comedor. Luego volvió a mirarme, con los labios fruncidos. Mamá, deberías haber llamado, susurró, claramente agitada, avergonzada por mi llegada inesperada. Realmente no es un buen momento. Detrás de ella, los ojos curiosos comenzaron a mirar desde el lujoso comedor. Pude ver a Richard, el esposo de Linda, sentado con orgullo en la cabecera de una mesa exquisita y brillante, flanqueado por miembros de su rica y elegante familia, que habían venido de visita esa noche. Cada par de ojos se volvió hacia mí, escrutándome con un desdén apenas disimulado. El peso de su juicio silencioso pesaba en mi pecho. Linda se quedó torpemente, luchando claramente con la situación. Finalmente, con voz tensa y forzada, anunció: «Esta es mi madre, Alina». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, pesado como el plomo, con una sonrisa cortés y esperanzada. Mi corazón dolía por la frialdad que sentí. A cambio, ni una sola voz se alzó para darme la bienvenida. El único sonido era el tic-tac apagado de un reloj adornado en la pared. El silencio se rompió abruptamente por la inocente voz curiosa de una niña, que preguntó, clara y fuerte: «¿Quién es la mendiga?». La risa de mamá estalló alrededor de la mesa, aguda y cruel, cortando profundamente mi orgullo. El rostro de Linda se retorció de vergüenza, y sus ojos evitaban los míos. Sentí la humillación subir caliente a mis mejillas, y las lágrimas escocían en mis ojos, pero tragué fuerte, determinada a no llorar. ¿Así era como mi propia hija me veía? Nada más que una vergüenza. ¿Una mancha en su perfecta vida? Richard tosió levemente, aclarando la garganta, y sus ojos delataban una leve diversión. Linda, quizá tu madre debería al menos sentarse y comer. Es acción de gracias, después de todo, dijo, con palabras educadas pero condescendientes, claramente implicando caridad en lugar de calidez. Linda asintió de mala gana, haciendo un gesto rígido hacia un asiento vacío al final de la larga y pulida mesa. Mamá, por favor, siéntate, murmuró en voz baja, con la cabeza baja, evitando mis ojos. La cena continuó torpemente, llena de una conversación tensa que cuidadosamente eludió mi presencia. Probé silenciosamente la lujosa comida, pero cada bocado sabía amargo por la humillación. Cada mirada que me lanzaban parecía llena de un juicio silencioso, burlándose en silencio de mi ropa, mis modales, mi propia existencia en su mundo perfecto. Después de la cena, los invitados se fueron rápidamente, dejando atrás una casa llena de tensión. Richard se retiró al estudio sin una mirada más, dejándonos a Linda y a mí solas en la gran pero extrañamente fría sala de estar. Linda estaba de pie junto a la chimenea, con los hombros rígidos por la ira reprimida y la vergüenza. Finalmente habló, su voz frágil y cansada. «Puedes quedarte aquí esta noche, mamá. Hay una habitación de invitados arriba», dijo secamente. «Hablaremos en la mañana». Asentí en silencio, dándome cuenta de que incluso la oferta de refugio se sentía vacía y poco acogedora. Mi garganta se apretó dolorosamente, doliendo por contener el torrente de emociones. Linda salió de la habitación rápidamente, sin decir otra palabra, y me quedé sola, rodeada de opulencia, pero sintiéndome más vacía y más pobre que nunca. Sentada allí en el silencio, mirando las brasas parpadeantes en la chimenea, me enfrenté a una dura verdad. Mi hija estaba avergonzada de mí, avergonzada de quién era, de dónde venía. Había imaginado este encuentro lleno de calidez, perdón y amor, pero en cambio, la realidad me dio una claridad dolorosa, nítida como un cristal roto. El dolor de la soledad se profundizó mientras subía las escaleras, lentamente entrando en la habitación de invitados. Todo perfectamente ordenado, pero completamente vacío de calidez. Despierta en la oscuridad, las lágrimas finalmente cayeron en silencio al principio, luego en sollozos suaves de dolor y decepción, pero en medio de la angustia, debajo del dolor de esta amarga noche de acción de gracias,
algo más fuerte despertó en mí. Una resolución nacida de años de fuerza silenciosa. Soledad soportada durante mucho tiempo y sacrificio callado. Linda había tomado su decisión. Pero yo también tenía la mía. La dignidad no me permitiría rogar. Ni permanecer atrapada en la vergüenza. Esa noche, a pesar de la espaciosa y lujosa habitación de invitados que Linda me había dado, y el suave colchón debajo de mí, dormir era imposible. Yacía despierta en la oscuridad, con el corazón pesado, y mis pensamientos derivaban impotentes hacia el pasado. Los recuerdos volvían a inundarme, claros como el día, repitiéndose implacablemente en mi mente. No podía silenciarlos ni escapar de ellos. Clairview, mi pequeño pueblo natal en Ohio, era modesto y humilde, un lugar sencillo donde pasé casi toda mi vida. Recordaba vívidamente nuestra pequeña casa, tranquila, entre vastos campos de maíz. Su techo descolorido se volvía gris lentamente con el paso del tiempo, siempre lleno del reconfortante aroma a pan recién horneado. Cada mañana, Ann, mi difunto esposo, era un caballero, trabajador e incansablemente dedicado a nuestra pequeña familia. Aceptaba todos los trabajos extraños que podía, soportando el agotamiento físico. Todo para asegurarse de que tuviéramos lo suficiente para sobrevivir. Siempre habíamos luchado económicamente, pero nunca nos faltó la felicidad. En esos días, Linda, nuestra única hija, creció en ese modesto entorno. Todavía recordaba claramente cómo Ann, con las manos temblorosas, remendaba las viejas ventanas durante los gélidos inviernos, decidido a proteger a nuestra hija de los vientos amargos. El dinero siempre escaseaba, pero hacíamos todo lo posible para proteger a Linda de sentirse privada. Incontables noches, yo me quedaba despierta, cosiendo pacientemente mis propios vestidos gastados en hermosos vestidos, para que Linda pudiera asistir a las fiestas de cumpleaños de sus compañeras de clase. Sin vergüenza. Nunca me quejé ni me sentía avergonzada de nuestra pobreza, creyendo firmemente que cada sacrificio valía la pena. Si Linda crecía feliz y orgullosa. Pero Linda era diferente a mí. Incluso de niña. Siempre se había sentido algo avergonzada por nuestros humildes orígenes. Cuidadosa de no revelar demasiado sobre su familia a sus amigos. Al principio, pensé que era solo una fase infantil que superaría. Pero a medida que crecía, Linda solo se volvió más reservada. Más avergonzada de dónde venía. Cuando Linda obtuvo una beca completa para una prestigiosa universidad, mi orgullo era abrumador. Todavía recuerdo estar de pie entre lágrimas en la estación de autobuses, despidiéndome con la mano, instándola suavemente a que nunca olvidara el hogar de donde venía, pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que pudo haber sido la última vez que vi ternura en sus ojos hacia mí. Todo cambió cuando conoció a Richard Carter, un hombre tan rico y poderoso que su mundo era completamente ajeno al nuestro. Richard, ahora de 47 años, provenía de una familia prominente y bien establecida de Nueva York. Desde nuestra primera reunión, sentí su frialdad, una distancia cuidadosamente oculta detrás de modales educados. Nunca olvidaré la forma en que miró nuestra pequeña casa la primera vez que visitó Clairview. Sus ojos delataban desdén, como si estuviera mirando algo sucio, algo debajo de él. Gradualmente, Linda comenzó a reflejar las actitudes de Richard. Evitaba hablar sobre sus antecedentes familiares y cada rara visita a casa estaba marcada por una creciente incomodidad entre nosotros. Cuando Linda dio a luz a un hijo, un nieto que apenas la había conocido, su posición en la familia de Richard mejoró un poco. En mi ingenuo corazón, esperaba que este nuevo estatus le diera confianza, tal vez incluso orgullo en sus raíces, permitiéndonos acercarnos nuevamente. Estaba terriblemente equivocado. Cuando los primeros rayos pálidos de la mañana entraron a través de las ventanas de la habitación de invitados, me di cuenta sobresaltado de que me había quedado despierto toda la noche, perdido en recuerdos. La suave luz del sol hizo poco para aliviar el peso en mi pecho. Decidí, mientras esperaba a que Linda bajara las escaleras, preguntarle directamente sobre quedarme un rato más. La extrañaba desesperadamente y, desde que Ann falleció, la soledad me había carcomido pieza por pieza. A pesar de los dolorosos eventos de la noche anterior, todavía tenía una frágil esperanza de que Linda pudiera entender y permitir que su madre se quedara, aunque fuera brevemente. Esa mañana, mientras me sentaba tranquilamente en la espaciosa cocina moderna, viendo a mi hija preparar el desayuno en silencio, dudé por un largo momento antes de finalmente hablar. Linda, quería preguntarte algo, comencé suavemente.
Linda hizo una pausa, volviéndose hacia mí con cautela, claramente incómoda. Sé que probablemente no debería entrometerme en tu vida aquí. Continué suavemente. Mi corazón se me encogió al ver la mirada distante en sus ojos. Pero realmente te extraño. Desde que murió tu padre, me he sentido insoportablemente sola. Esperaba que me dejaras quedarme aquí, solo por un corto tiempo, si no te incomoda. Linda se congeló momentáneamente. Su rostro parpadeó con una mezcla de ansiedad y frustración. Después de un largo silencio incómodo, finalmente habló con voz seca y sin emociones. Tendré que preguntarle a Richard primero. Mamá, sabes que las cosas aquí pueden ser complicadas. Esas pocas palabras lo decían todo, pero al menos no se había negado rotundamente. Después de hablar tranquilamente con su esposo en privado, Linda aceptó a regañadientes. Supe de inmediato que mi petición era menos sobre afecto y más sobre mantener las apariencias. Con miedo de lo que otros pudieran decir si descubrían que alguien de la riqueza y el estatus de Linda le negaría refugio a su madre. Richard, siempre tan cuidadoso con su imagen de generosidad, no se opuso abiertamente. La vida en la casa de Linda rápidamente se volvió tensa. Vi claramente la incomodidad en sus ojos cada vez que me miraba. Se esforzaba por mantenerme oculta de amigos y vecinos. Cada vez que los invitados me visitaban, me pedían discretamente que permaneciera arriba, fuera de la vista. Richard me miraba con un desprecio apenas velado, tratándome como una carga que deseaba poder simplemente descartar. Incluso mientras mantenía una máscara exterior de cortesía. Estaba claro que, a sus ojos, me había convertido en nada más que una obligación no deseada. Alguien a quien tolerar en lugar de amar. Esos días estaban llenos de sufrimiento silencioso. La vergüenza de Linda por mi presencia en su vida cuidadosamente curada, cortó profundamente, dejando una herida que se negaba a sanar. A pesar de mi dolor, me tragué mi orgullo, soportando en silencio, esperando desesperadamente, un día en que mi hija finalmente pudiera entender el amor detrás de mis sacrificios silenciosos. El cuidado incondicional que le había dado a Linda, a través de los tiempos más difíciles, tal vez. Entonces soñé en silencio que podríamos salvar la brecha, que se había vuelto tan terriblemente amplia entre nosotros. Los días que siguieron se desdibujaron en una rutina silenciosa y adormecedora. Aunque vivía bajo el mismo techo que mi hija, me sentía más como una criada que como una madre. Linda y Richard nunca lo dijeron en voz alta, pero sus expectativas eran lo suficientemente claras. No debía pasar mis días en la ociosidad, y por eso me encargué de ser útil. Limpié, lavé platos, ordené sus habitaciones ya prístinas, y cociné comidas, a menudo sin una palabra de agradecimiento a cambio. No era el trabajo lo que me pesaba. Había trabajado duro toda mi vida, pero la invisibilidad del mismo no estaba siendo cuidada. Estaba siendo tolerada. Apenas. Y sin embargo, a pesar de todo, me dije a mí misma que estaba contenta de estar cerca de Linda. Todavía tener un lugar, aunque ese lugar no tuviera nombre. Cada mañana, me despertaba temprano antes que nadie, y me movía por la casa en silencio, asegurándome de no interferir con su camino, cuidando de no volverme demasiado visible, demasiado presente. Había una soledad en ese silencio que se metió en los huesos. Recuerdo días en Clearview, cuando Anne y yo solíamos sentarnos en el porche, con nuestro café, riendo por nada en particular. Había ruido en ese entonces. E incluso en la pobreza, la vida tenía peso, textura, calidez. En esta casa todo brillaba y relucía, pero nada se sentía vivo. Era un jueves por la tarde cuando ocurrió el accidente. Había estado fregando los pisos del gran pasillo, tarareando en voz baja para mí misma, cuando mi rodilla derecha, mi rodilla problemática, la que me había estado dando dolor durante años, se dobló bruscamente debajo de mí. Tropecé de lado, instintivamente extendiendo la mano para estabilizarme. Mi mano golpeó contra un pedestal estrecho, demasiado delicado para su propio bien, y lo oí antes de verlo. El repugnante estruendo de la porcelana se rompió contra el mármol. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Me giré lentamente y vi lo que quedaba del jarrón. Una antigüedad alta de color azul pálido que, Linda alguna vez se jactó de que era de la Francia del siglo XVIII. Ahora estaba reducida a fragmentos irregulares, esparcidos por el suelo. Mi corazón se hundió por un momento. Simplemente me quedé allí congelada, mirando los restos.
como un criminal en la escena de su propia caída. Pasos tronaron desde el otro extremo del pasillo. Y luego apareció Richard. Sus ojos se fijaron de inmediato en el jarrón roto. Su expresión cambió con una velocidad aterradora. De la confusión al reconocimiento, a la rabia. ¿Qué demonios pasó aquí? Ladró. Abrí la boca para hablar, para explicar. Pero mi voz vaciló. Me resbalé, dije suavemente. Mi rodilla cedió y perdí el equilibrio. No quise hacerlo, pero él no estaba escuchando. Giró sobre sus talones, y salió furioso hacia la cocina, llamando a Linda. Momentos después, Linda emergió, su rostro ya tenso. Richard no esperó. Te dije que esto pasaría, espetó, su voz resonando con fuerza por la casa. Te dije que no la trajeras aquí. Ahora mira. Esa cara valía más de lo que ha visto en toda su vida. Mi estómago se retorció. No solo por la crueldad de sus palabras, sino por la forma en que Linda evitó mirarme. Su silencio era peor que sus gritos. Richard continuó, su voz un poco más baja, pero hirviendo. He soportado esto durante semanas. Es una carga. Y no voy a dejar que destroce esta casa. Linda se estremeció, y por un breve segundo, pensé que podría defenderme. Busqué algo en su rostro, lástima, afecto, culpa, pero solo encontré tensión, ira, y algo más frío. Más duradero, vergüenza. Se irá, dijo Linda con fuerza. Esta noche. Fue como si alguien hubiera puesto el mundo patas arriba, y me hubiera vaciado. No discutí. ¿Cuál habría sido el punto? Mi hija, mi carne y sangre. Estaba eligiendo el silencio sobre la amabilidad, la humillación sobre la compasión. Richard no dijo otra palabra. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Linda permaneció con la mandíbula apretada, los ojos aún sin encontrar los míos. Empaca tus cosas, mamá dijo rotundamente. Te llamaré un taxi. Afuera, la nieve había comenzado a caer. Copos finos e inclinados flotaban a través de las luces de la ciudad, espolvoreando la acera con una belleza cruel. Me senté en el borde de la acera, mi pequeña maleta a un lado, tratando de mantenerme junta. Mis manos temblaban por el frío, y por todo lo demás que no me atrevía a nombrar. La gente pasaba rápidamente, envuelta en abrigos y bufandas calientes. Ninguno de ellos se detuvo. Debí de lucir exactamente como lo que Richard creía que era, una anciana rota. Nadie importante, nada especial. Un inconveniente dejado atrás. No supe cuánto tiempo estuve sentada allí. En algún momento, un elegante auto negro se acercó a la acera. La ventanilla del pasajero se deslizó hacia abajo, y un hombre se asomó, frunciendo el ceño ligeramente mientras me miraba a través de la nieve. Señora, ¿está bien?, preguntó con voz cautelosa. Levanté la vista, con la cara enrojecida por el frío y la vergüenza, e intenté ofrecer una leve sonrisa. Esperando, dije en voz baja. Dudó, luego sacó una billetera de su abrigo, y me extendió un billete de $10. Aquí, dijo, consigue algo de abrigo. El gesto significaba, quizás, lástima, y me atravesó como un cuchillo. Miré el billete en su mano, el calor subiendo a mi cara, y algo dentro de mí se rompió. No soy un mendigo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Por favor, no me trates como uno. Hubo una pausa. Sus ojos se entrecerraron, buscando mi rostro. El reconocimiento amaneció lentamente. Alina. Parpadeé por un momento. Pensé que lo había escuchado mal. Alina Harwell, repitió. ¿De verdad eres tú? Sí, susurré. Salió del auto. Ya no era el hombre de negocios pulido, sino simplemente James. James Anderson. El chico que una vez se sentó a mi lado en la clase de literatura, que me prestó su paraguas bajo la lluvia, que me escribió una carta después de la graduación, que nunca respondí. Dios mío, ¿qué haces aquí afuera así?, preguntó, su voz llena de incredulidad y algo más. Algo así como tristeza. Bajé la mirada, incapaz de sostener su mirada. Es una larga historia. Se quedó callado un momento. Luego se agachó y recogió mi maleta sin decir palabra. Vamos, dijo suavemente. ¿Vienes conmigo? No te dejaré en esta calle. No quiero tu compasión, murmuré, el viejo orgullo ardiendo a través de mi humillación. Esto no es compasión, dijo. Esto es decencia, y además, te debo una. La nieve seguía cayendo, mientras le permitía que me guiara al coche.
Me sentía pequeña y cansada, pero también extrañamente anclada por su presencia. El calor del coche me envolvía como un recuerdo. Unc James conducía en silencio. De vez en cuando lo pillaba mirándome, la preocupación profundamente grabada en su rostro. No había visto esa mirada en los ojos de nadie desde hacía mucho tiempo. Mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas, me recosté contra el asiento y cerré los ojos. Todavía podía oír la voz de Richard, el silencio de Linda, el sonido de la porcelana rompiéndose. Pero ahora, por primera vez en semanas, también oía algo más, un nombre dicho con suavidad, una voz del pasado llamándome de vuelta a mí misma. James vivía en una vieja casa de piedra rojiza, situada en una tranquila calle del Upper West Side. La nieve seguía cayendo ligeramente cuando llegamos. Y cuando abrió la puerta, un aire cálido salió a mi encuentro, trayendo consigo el olor a té especiado y madera quemada. Por dentro, todo se sentía vivido y suave, como un lugar que había conocido la alegría y la tristeza en igual medida. Dudé en el umbral. Mi abrigo húmedo, mis zapatos fríos y mi alma vacía. Pero James me tocó el brazo suavemente y no dijo nada más. Solo me guió adentro. Ellen Anderson estaba esperando en la sala, acurrucada en un sillón con un libro en su regazo. El tiempo había dibujado líneas finas alrededor de sus ojos, pero aún estaban afilados, con inteligencia y amabilidad. No había visto a Ellen en décadas. No desde nuestros primeros días en Clearview, cuando ambas éramos madres jóvenes que compartíamos recetas y chismes sobre las cercas del jardín. Los años habían sido generosos con ella. Se puso de pie en el momento en que me vio, y cruzó la habitación sin dudarlo. Alina dijo con la voz temblorosa de emoción. ¿Qué demonios pasó? No supe cómo responder. No pude encontrar las palabras. Pero cuando me abrazó, me permití, solo por un momento, inclinarme en la calidez de ese simple acto. Casi me deshizo. No me presionaron esa primera noche. James insistió en que tomara la habitación de invitados. Y Ellen me trajo una bandeja con sopa caliente y pan blando, hablando suavemente sobre nada en particular. Sus nietos, el ruido de la ciudad, sus gatos. Cuando finalmente me acosté, debajo de una pila de mantas gruesas, por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me sentí invisible, no me sentí como una carga. Simplemente me sentí segura. A la mañana siguiente, el peso de la vergüenza regresó, cuando la nieve comenzó a descongelarse afuera. Tomando un café en la cocina, intenté explicarle todo a Linda. El jarrón, la acera, el taxi que nunca llegó. No lloré, creo que ya había superado el llanto. Pero mi voz tembló, cuando hablé de ser tratada como algo desechable. Les dije la verdad y escucharon, con la furia silenciosa, que solo las personas buenas sienten, en nombre de alguien a quien aman. Ellen, que una vez fue solo otra vecina, se había convertido en alguien mucho más formidable. Ahora dirigía una organización local sin fines de lucro, que apoyaba a mujeres mayores y viudas, aquellas que la sociedad tendía a olvidar, como Linda me había olvidado. Con suave firmeza, dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, pero también creía que no debía quedarme quieta. No has terminado, Alina dijo. Puedo verlo en ti. Fue ella quien me ayudó a encontrar el trabajo de cocina. Nada glamoroso. Solo un lugar en un pequeño café en las afueras de Midtown. Siempre había sido buena en la cocina. Mejor que la mayoría. Realmente, en Clearview, yo era a quien llamaban los vecinos, cuando alguien necesitaba un pastel para una rifa de la iglesia, o un guiso para un velorio. Había aprendido a cocinar con sobras, con amor. Y en ese modesto café me encontré de nuevo. No como una abuela, no como la carga de alguien, sino como una mujer, con manos que aún podían crear consuelo y alegría. De nada más que harina, calor y memoria. Pasaron las semanas. Me despertaba cada día antes del amanecer. Me ataba un delantal alrededor de la cintura, y trabajaba hasta que me dolían los huesos. Era mayor, sí, pero me movía con un propósito. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil. No de la manera en que Linda y Becher me habían hecho sentir, sino verdaderamente, innegablemente valiosa. Los clientes volvían por mi comida, preguntaban por mí, por mi nombre. Sonreían cuando les entregaba sus platos. No me hacía ilusiones sobre dónde me encontraba en el mundo, pero en ese pequeño rincón de la ciudad, yo importaba. Linda nunca llamó ni una sola vez. No hubo disculpa.
ninguna carta, ningún mensaje de preocupación. En algún momento, me quedó claro que me había descartado por completo, como si no hubiera sido más que una fase en su vida, que estaba aliviada de haberme purgado. Supongo que en su mente, el cáncer había sido extirpado. 6 meses después de mudarme con James y Ellen, había ahorrado cada centavo que pude de mis cheques de pago. Tenía mi pequeña pensión, mis ahorros de emergencia, que Anne y yo habíamos reunido, a lo largo de décadas de vida cuidadosa. Y luego, por supuesto, estaba James. Vino a mí una tarde con una propuesta silenciosa, que invertiría en mí, nada oficial, nada vinculante, solo un amigo que creía en otro amigo. Recordó cómo una vez alimenté a toda una congregación de la iglesia con nada más que 3 pollos y una bolsa de arroz. No solo cocinas, Alina me dijo. Consuelas. Así es como comenzó el restaurante. No hubo una gran inauguración ni fanfarrias. Solo una pequeña tienda en Harlem, con muebles de segunda mano, un letrero pintado que decía la mesa de Alina, y yo en la cocina trasera con él, corazón palpitante, sirviendo sopa en un tazón de cerámica desportillado para mi primer cliente. Creció más rápido de lo que había imaginado. Las palabras se extendieron, no por marketing, sino por las bocas. La gente regresó. Trajo amigos. Los platos que servía eran sencillos y familiares. Guisos calientes, asados, especiados, pasteles salados. No seguía modas. Servía lo que sabía y lo que sabía. Resultaba ser exactamente lo que la gente quería. Mis manos recordaban cada receta, cada especia olvidada. Incluso recreé un plato especial de cordero que, una vez había preparado para Linda y Becher. Hace años. Cuando ella todavía venía a casa para las vacaciones. Era irónico, como la comida que una vez nos había unido. Ahora era lo que había construido mi nombre en esta ciudad. Cuando pasó 1 año y medio, la mesa de Alina ya no era solo un café modesto. Nos habíamos expandido a un restaurante de tamaño mediano, con 10 miembros del personal, y filas en la puerta todos los viernes por la noche. James se sentaba en la misma cabina de la esquina todos los jueves, leyendo el periódico, y bebiendo el té que yo preparaba solo para él. Ellen manejaba nuestros eventos de divulgación, convirtiendo mi historia en un símbolo silencioso de resiliencia, para las mujeres a las que su organización sin fines de lucro ayudaba. Usaba mi delantal como una armadura. No para protegerme, sino para recordarme en quien me había convertido. La gente sabía mi nombre. No porque fuera la madre de alguien. No porque fuera el caso de caridad de alguien. Sino porque había reconstruido algo real, de las cenizas de todo lo que había perdido. Ya no revisaba mi teléfono, esperando ver el nombre de Linda en la pantalla. Ese anhelo se había apagado en algo más silencioso, más manejable, como una vieja herida que dolía antes de la lluvia, pero que ya no sangraba. Todavía, a veces, cuando miraba desde la cocina, y veía familias compartiendo comidas, madres riendo con sus hijas, sentía un vuelco en el pecho. Pasó rápido, pero estaba allí. Hay cosas que nunca dejas de lamentar. Era una tarde de martes normal, cuando decidí entrar a Saks Fifth Avenue. La ciudad se había descongelado tras su largo invierno, y la luz del sol de principios de primavera se filtraba suavemente por las altas ventanas, derramándose sobre suelos brillantes y maniquíes de diseño. No tenía intención de comprar nada en específico. Simplemente quería darme un capricho. Algo que todavía me costaba permitir. Incluso ahora, después de todo este tiempo, después de todo el cambio, todavía había momentos en los que me sentía como esa mujer, en la acera, en la nieve, invisible y descartada, pero había aprendido a silenciar esa voz. Pertenecía aquí tanto como cualquier otra persona. Tal vez más. El aroma a cuero caro y perfume cítrico flotaba débilmente en el aire, mientras me movía por la tienda. Llevaba un sencillo abrigo de cachemira y una bufanda de seda. Sutil, limpio y refinado. Mis zapatos hacían clic suavemente contra el suelo de mármol. No me vestí para impresionar, pero tampoco me vestí para que me ignoraran. Al pasar junto a una hilera de bolsos, una joven becaria de ojos muy abiertos y cabello cuidadosamente recogido me acercó con una cálida sonrisa. Señora, ¿quiere ayuda para encontrar? Nada, hoy. Apenas había separado mis labios para responder cuando una voz aguda e inconfundible cortó el momento, como un cuchillo. Oh, Dios mío, ¿de verdad eres tú?
Me giré lentamente. Allí estaba. Lucy Carter, la hermana menor de Richard. Se veía casi igual que esa noche. Hace años, cuando me quedé temblando en el pasillo de Linda. No deseada. Humillada. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Antes de que pudiera responder, una joven pasante de ventas, de apenas más de 20 años, con ojos amables y manos nerviosas, me acercó. Señora, dijo cortésmente, ¿puedo ayudarla con algo hoy? La joven pasante, nerviosa pero amable, me llevó hacia la sección de abrigos. Parecía de apenas 20 años, con una sonrisa cortés que vaciló bajo presión, pero hizo todo lo posible por permanecer profesional. Podía ver su mirada hacia atrás de vez en cuando. Vacilante, como si le preocupara que la reprendieran por ayudar a alguien como yo. No dije nada, la dejé hacer su trabajo. Detrás de nosotros, Lucy seguía. Sus talones golpeaban el mármol como signos de puntuación, en una oración lenta y cruel. Se quedó lo suficientemente cerca para ser escuchada, pero lo suficientemente lejos para fingir que no estaba involucrada. Al principio, ella estaba en silencio, pero sabía que no duraría. Cuidado con lo que le muestras, dijo en voz alta, dirigiéndose a la becaria, pero asegurándose de que le escuchara. En realidad, no es una clienta. Más bien, una turista. La becaria se tensó. Fingí no escucharla. Solía vivir con mi hermano y su esposa. Lucy continuó, ahora dirigiéndose a una colega, que acababa de pisar el piso. Ya sabes, en esa gran casa en Riverside. Se abrió camino después de que su esposo muriera. Como un pequeño fantasma triste. Sin ingresos, sin carrera. Solo se sentó, fingiendo que todavía importaba. Su voz sonaba con falsa alegría, aguda y teatral. Pobre Linda, agregó con un suspiro, sintió pena por ella. Déjala entrar por lástima. ¿Y cómo la pagó esta? Rompió un jarrón de reliquia que valía miles. Y la echaron. Ingrata y torpe, clásico. Mi agarre en el pañuelo de seda que sostenía se tensó, pero no dije nada. Tiene esta forma de aferrarse a la gente con dinero, agregó Lucy, en un susurro escénico a otro empleado que pasaba, con los labios curvados, la rutina de dulce anciana. Nunca adivinarías, ¿verdad? Pero es una gorrona profesional, manipuladora total. Sabe cómo llorar en el momento justo. Podía oír suaves murmullos detrás de mí. Otros miembros del personal observando ahora. Algunos estaban claramente incómodos. Otros bajaron la mirada. Uno intentó irse. Quiero decir, mírala. Lucy continuó. Probablemente ahorró durante 6 meses solo para comprar un llavero. Y de repente está pidiendo blusas y bolsos. Como si fuera alguien. No es alguien, es un caso de caridad que tuvo suerte. Soltó una carcajada, no fuerte, pero lo suficientemente aguda como para herir. Incluso intentó actuar como de la familia una vez. Imagínate a esa familia. Dios. Recuerdo el día de Acción de Gracias. Simplemente apareció. Sin previo aviso, sin invitación. En este horrible abrigo marrón que olía a polvo y escape de autobús. Se sentó a nuestra mesa como si perteneciera. Era vergonzoso. Las palabras seguían viniendo. Ahora no tenía filtro y nadie se atrevió a detenerla. Ahora está aquí tratando de fingir que es rica. Lucy se burló, probablemente tomando prestada la tarjeta de alguien, o esperando una devolución. Estafa. Esto es Saks, no un refugio. Eso fue cuando vi al gerente aparecer, desde el otro lado del piso alto, con traje y mirada aguda. Claramente lo había llamado a alguien que ya había tenido suficiente. Su paso era rápido pero sereno. Su mandíbula apretada mientras se acercaba a Lucy. No lo noté al principio. Debería haberse quedado donde vino, dijo Lucy. Ya sabes, allá en Ohio o donde sea que haya. Lugares donde nadie como ella pueda sentirse importante. La voz del gerente llegó entonces. Calmada pero firme. Señorita Carter. Lucy se sobresaltó. Oh, señor Reynolds, solo estaba. Nos miró, su mirada moviéndose de ella a mí. Luego al interno que se había puesto pálido. ¿Y todavía hay un problema aquí? Preguntó. Ella no es una clienta real, dijo Lucy rápidamente. Solo estoy preocupada por, ya sabes, robo o daño. La he visto antes. Se ha aprovechado de mi familia. Hubo un momento de silencio, mientras el señor Reynolds me miraba de nuevo.
por más tiempo. Esta vez, algo en su rostro cambió. Lo vi, el destello de duda. No estaba seguro de a quién creer. Sus palabras habían aterrizado. Al menos parcialmente. Pude verlo en la forma en que su expresión se puso rígida. Profesional pero de repente cauteloso. El interno, que no había dicho nada hasta ahora, comenzó a registrar mis artículos. 3 piezas en total, un abrigo finamente confeccionado, un bolso de cuero y una blusa de seda. Sin descuentos, sin dudar. La caja registradora pitó. La pantalla parpadeó. Confirmación. Y toda duda se evaporó en un instante. Tomé la elegante bolsa de compras negra, y miré con calma al señor Reynolds. No volveré a comprar aquí, dije en voz baja. Fue entonces cuando se giró bruscamente hacia Lucy. Señorita Carter, puede irse inmediatamente. Lucy se quedó boquiabierta. ¿Está bromeando? Ha acosado a una clienta. La ha insultado. La ha humillado delante del personal y los clientes. Eso es inaceptable. Ha terminado aquí. Le digo que es una estafadora, gritó Lucy, ahora nerviosa. Ya no estaba compuesta. Probablemente robó esa tarjeta. ¿Quién sabe dónde la consiguió? Seguridad, dijo el gerente. Ya les estaba haciendo señas para que se acercaran. Por favor, escolténla afuera. 2 agentes de seguridad intervinieron. Lucy dio un paso atrás, con los ojos desorbitados. Todos están tragando la trampa. Está mintiendo, eso es lo que hace, gritó, intentando empujar a los agentes. Revisen esa tarjeta, no tiene nada. Los guardias la tomaron de los brazos. No es más que un viejo parásito. El señor Reynolds se puso histérico. Siguió gritando. Ya no eran palabras, solo ruido. Arrasando, maldiciones, furia, rabia incoherente, lanzaba en todas direcciones. Su voz resonó por todo el pasillo, mientras la sacaban a rastras de la tienda. Sus gritos se hicieron más débiles, y luego fueron tragados por las puertas de cristal que se cerraban. El silencio regresó lentamente. El personal reanudó su trabajo. Los clientes apartaron la mirada, y el señor Reynolds exhaló con silencioso agotamiento. Se volvió hacia mí. Lo siento mucho, señorita Harwell, dijo. Permití que sus palabras afectaran mi juicio. Incluso por un segundo. Eso es inexcusable. Asentí levemente, sin decir nada más. Espero que podamos arreglar esto. Sería un honor tenerla como miembro de Saks. Por favor, permítame organizar que me haga miembro. Dije, pero solo compraré con ella. Miré a la pasante. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Me preguntó. Sí, dije, entregándole mi tarjeta con una pequeña sonrisa cansada. Eras la única aquí que actuó con algo de decencia. Unos días después, me enteré de que Yasmín, de voz suave, manos firmes y amables, había sido ascendida a un puesto de tiempo completo, para reemplazar directamente a Lucy Carter. La imaginé parada detrás de ese mismo mostrador. Los hombros ahora estaban erguidos. La voz era más fuerte. Ya no tenía miedo de hablar. Pensé en ese momento mientras caminaba, en casa con mi bolsa de compras, acomodada silenciosamente en el hueco de mi brazo. No me sentí triunfante. Me sentí clara. A veces la dignidad no ruge. A veces simplemente sale de la habitación, con la cabeza bien alta. La mañana que vi el aviso de la subasta, estaba revolviendo avena en la cocina del restaurante. El vapor se elevaba, con el aroma de canela y mantequilla tostada. Una copia doblada del Real Estate Observer estaba en el mostrador de preparación, donde James la había dejado la noche anterior. Mi vista captó el listado sin querer. Una dirección impresa en negrita. Inconfundible, 31 West Riverstone Drive. Hice una pausa. Esa era su casa, la casa de Linda. La residencia Carter. Dejé la cuchara lentamente. Mi corazón no corría, no se rompía. Simplemente, quieto. La descripción era breve y clínica. 5 habitaciones coloniales frente al río. Servicios de lujo. Recientemente ejecutado. Fecha de subasta, martes, 10 de la mañana. Las palabras se leían como un último aliento. No hice preguntas. No llamé a nadie que no fuera necesario. Sabía, de alguna manera, que llegaría a esto. Había habido murmullos durante el último año. Rumores de negocios financieros turbios. De demandas que aumentaban silenciosamente detrás de la fachada prístina.
Richard siempre había jugado un juego peligroso. Con poder, hombres como él creen que la riqueza los aísla de las consecuencias. Pero la riqueza no borra la podredumbre, solo la perfuma por un tiempo. Asistí a la subasta no como postor, ni siquiera como espectador. En realidad, simplemente me quedé al borde de la multitud, envuelta en mi abrigo de lana azul marino, mezclándome con la gente. La casa de subastas era modesta, escondida entre una licorería y una sala de exposición abandonada. En el interior, agentes inmobiliarios e inversores estaban, sentados rígidamente con trajes, hablando en voz baja, con los ojos fijos en los catálogos que tenían en el regazo. La puja fue rápida, brutal, para cuando cayó el mazo. Carter House tenía un nuevo propietario anónimo. Me giré para dejar el abrigo abotonado, listo para desaparecer en la fría y gris mañana. Pero justo cuando salí, oí una voz detrás de mí, aguda, estridente e inconfundible. Tienes que estar bromeando. Me giré lentamente. Linda estaba allí, de pie, con un abrigo largo beige que ya no parecía ni planchado ni prístino. Su cabello recogido con demasiada fuerza, como si intentara contener algo que se desenredaba debajo. A su lado estaba Richard, con la mandíbula apretada, una bufanda arrojada descuidadamente alrededor del cuello. Sus ojos inyectados en sangre, con algo que parecía muy cercano a la rabia. ¿Qué demonios haces aquí?, escupió, antes de que pudiera responder. Este es un asunto privado. No lo sabía. Administrar mal los fondos y perder tu casa se consideraba algo privado. Dije suavemente sin mirarlo. Linda soltó una risa aguda, frágil y forzada. Oh, por favor, no actúes como si estuvieras aquí por casualidad. ¿A qué vienes? ¿A limpiar los baños después de la subasta? La miré fijamente. Esa cara tan familiar, tan alterada. Sus labios se curvaron con desdén, pero detrás de sus ojos había algo más. Pánico, vergüenza, una humillación baja y ácida que no sabía cómo tragar. ¿De qué te ríes?, espetó. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Dios, es patético. Vives en una especie de sopa de cocción completa para trabajadores de la construcción y crees que eso te hace importante. Richard interrumpió con voz brusca. Nunca debimos haberte dejado entrar a nuestra casa. Eras una sanguijuela desde el principio, siempre husmeando, esperando limosnas. Nunca fuiste de la familia, solo una callejera. No me inmuté, no respondí. Sus palabras flotaban en el aire como el hedor de algo podrido, espeso por la desesperación. Me necesitaban reaccionar, explotar, sentirme pequeña de nuevo. Pero no quedaba nada dentro de mí que pudieran tocar. Linda se acercó, su voz más tranquila ahora, pero empapada en veneno. ¿Sabes lo que más lamento? No haberte enviado de vuelta a ese patético pueblito en el segundo que apareciste en nuestra puerta. Fui tan estúpida al darte una oportunidad. Eres una vergüenza. Por un momento, pensé que podría llorar, pero no lo hice. Solo se quedó allí, boca temblorosa, ojos moviéndose, como si buscara a alguien que estuviera de acuerdo con ella. Pero no quedaba nadie. Ajusté mi bolso sobre mi hombro y pasé junto a ella hacia la acera. Se giró para gritarme, su voz quebrándose. ¿Qué estás haciendo en esta parte de la ciudad? ¿Buscando tu próximo bote de basura para meterte? Me detuve solo para respirar. Estaba buscando el lugar correcto para decir adiós. Dije sin darme la vuelta y seguí caminando. Detrás de mí, pude escuchar a Linda comenzar de nuevo, algo frenético en su tono. No sabía si me estaba gritando a mí, a Richard, o al cielo, pero sus palabras ya no pegaban, rebotaban como piedras apagadas en la piedra. El viento se levantó cuando doblé la esquina. Me ajusté el abrigo, no por el frío, sino para recordarme que seguía firme, todavía aquí. El ruido detrás de mí se desvaneció rápidamente. No miré atrás. 3 días después de la subasta, con la nueva escritura en mano, volví a West Riverstone Drive. Era tarde por la mañana, frío, claro y tranquilo, el tipo de día en el que el sonido se transmite y nada puede esconderse en la luz. Salí del coche lentamente. La grava crujía bajo mis zapatos mientras me acercaba a la casa que una vez no me permitieron llamar mía. Linda y Richard ya estaban allí, de pie en el camino de entrada, los brazos cruzados, los ojos entrecerrados. Aparentemente, habían llegado temprano, probablemente para ver si el comprador anónimo había venido a inspeccionar sus pertenencias, lo que quedaba de su dignidad. Vi un camión de mudanzas parado junto a la acera,
Cajas medio llenas apiladas al azar cerca de la puerta principal, algunas pegadas con cinta adhesiva, otras rotas. Una lámpara rota yacía en el césped como una víctima del pánico. Linda fue la primera en hablar. Su voz era aguda, alta, demasiado controlada para estar tranquila. ¿Qué haces aquí? No respondí. Subí el camino de entrada, la cabeza alta, la mirada fija, sus ojos entrecerrados. O tal vez, añadió con desprecio. Se te cayó una moneda de 5 centavos bajo el suelo esa noche. Te echaron, todavía hurgando. Miré a ambos, sus posturas rígidas, su orgullo apenas intacto, y por un momento vi los fantasmas de quienes solían ser, brillantes, seguros de sí mismos, mirándome como si yo hubiera salido de la cuneta. Habían sido invencibles en sus propias mentes. Me aclaré la garganta. Estoy aquí para ver si ya han terminado de sacar sus cosas de mi casa. Por un momento no hubo sonido, solo el zumbido distante del motor del camión, el viento deslizándose entre los setos. La boca de Linda se abrió ligeramente. Richard parpadeó visiblemente confundido. ¿Qué demonios acabas de decir? Dijo, acercándose. Dije. Repetí con más firmeza. Esta es mi casa ahora, la compré. Eso es imposible, dijo Linda, sacudiendo la cabeza. No podrías. No tienes esa cantidad de dinero. La tenía, dije simplemente, y la tengo. Oferté a través de otra persona. Ellen te ayudó, ¿recuerdas? Ellen, no. El rostro de Richard se torció, el color desapareciendo lentamente. Linda se quedó congelada. Estás mintiendo, dijo, su voz temblorosa ahora. No sabes cómo funciona esto. No puedes entrar aquí y afirmar que la escritura está a mi nombre. La interrumpí. No vine aquí a discutir. Vine a hacerte saber que tienes 3 días más. Después de eso, si tus cosas siguen aquí, contrataré a alguien para que se deshaga de ellas. La boca de Richard se abrió de nuevo, pero no salió nada. Linda dio un paso tembloroso hacia atrás, su talón casi tocando el borde de la pasarela. Me giré y caminé de vuelta hacia el coche. No miré atrás. No lo necesité. Esa noche la noticia se extendió rápidamente. Algunos clientes del restaurante susurraron cuando pasé por su mesa. No respondí, simplemente volví a la cocina, a mi estufa, mis salsas, mi ritmo. La justicia no siempre es un veredicto gritado desde un tribunal. A veces es solo una mujer reclamando el espacio que le habían negado durante demasiado tiempo. Una semana después, el camión de mudanza se había ido. La casa en Riverstone volvió a estar en silencio, vacía y despojada. Pero la tormenta no había terminado. Todavía, meses antes, en el caos de mi desalojo, me habían manipulado para firmar papeles que no entendía. Documentos que Linda había puesto delante de mí, todas sonrisas y vaguedades, garantías, solo rutina. Ella no había dicho nada serio, solo algunos viejos detalles del seguro. No la había cuestionado, ella era mi hija. Pero lo que había firmado había transferido el resto de mi fondo fiduciario. Lo que el pequeño Ann y yo habíamos ahorrado para la vejez, a su nombre. Con la ayuda de James y el equipo legal de Ellen, desenterramos todo, firmas falsificadas, documentación engañosa, robo silencioso bajo la máscara de preocupación familiar y presenté cargos. El caso hizo pequeñas olas en las noticias locales, pareja prominente demandada por madre anciana por fraude. Una foto de Linda afuera del juzgado, su rostro demacrado y pálido, apareció brevemente en línea. Richard no se presentó, según se informa, vivía en un motel cerca de Harlem, citando reestructuración financiera. Cuando llegó el día de su declaración, Linda no pudo mantener la máscara puesta. Rompe a llorar. Las lágrimas le recorren la cara mientras se arrodilla en el suelo, afuera del pasillo del juzgado, con las manos entrelazadas con las mías. Solloza. Lo siento, mamá, fui estúpida, tenía miedo. Por favor, no hagas esto. Lo he perdido todo. Lo dijo como si creyera que era algo nuevo. La miré por un segundo, solo un segundo. La vi como una niña pequeña otra vez, con rodillas raspadas, ojos abiertos, avergonzada por algo que no podía nombrar. Pero la imagen se desvaneció. Hubo algunas traiciones demasiado agudas para olvidar. No solo perdiste todo, dije en voz baja, lo tiraste. Ella suplicó. Me puse de pie y me fui. La demanda avanzó. No quería que la encarcelaran. No quería titulares ni venganza. Quería reconocimiento, consecuencias, un fin, y luego volver a la vida que había construido.
la única vida que importaba ahora. Ellen y yo ampliamos el restaurante. Agregamos una cocina comunitaria. Los fines de semana ofrecimos comidas con descuento a personas mayores, clases de cocina gratis para madres solteras, y una vez al mes entregamos comida caliente a refugios en toda la ciudad. La gente me llamaba filántropa, pero yo no lo veía de esa manera. Solo recordaba lo que se sentía ser invisible. James, siempre constante, permanecía en su puesto de la esquina todos los jueves, leyendo el periódico y bebiendo el té que preparaba solo para él. Yasmina ahora manejaba nuestra línea de asociación minorista, delantales y especias, con la mesa de Elena bordada en hilo suave. Y cada vez que la veía hablar con confianza, pensaba en ese día en Saks y como a veces la amabilidad lo cambia todo. Todavía caminaba por West Riverstone, a veces, sin detenerme, las luces siempre estaban apagadas. Los nuevos dueños habían destruido el interior. Escuché que borraron los rastros de lo que vino antes. No importaba. Nada en esa casa realmente me había pertenecido. Excepto esta vida, esta cocina, esta calidez, esta paz. La había construido con mis propias manos. Y aún no había terminado. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Elena hizo lo correcto o fue demasiado dura con su hija? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Realmente quiero saber qué piensas. Y si esta historia significó algo para ti, no olvides darle me gusta y suscribirte. Por favor, compártela con alguien que pueda sentirse impotente en este momento. Puede que la necesite más de lo que crees.